¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al podcast Tonight Out Show. En esta ocasión vamos a empezar a hablar de los datos estándar, un tema de mucho interés para los estudiantes de la ingeniería industrial y todas las personas que de algún modo quieren eficientar sus procesos. Vamos a empezar. Permítame presentarme. Primero, mi nombre es Juan Pablo Martínez. Esta presentación, este podcast es de la materia de diseño y medición del trabajo del docente el ingeniero Emiliano Molina Delgado. Soy estudiante de la ingeniería industrial y de sistemas de la Universidad para el Desarrollo Profesional en el plantel Tijuana. Podemos empezar a hablar, si ustedes me permiten, acerca de qué son los datos estándar. Bueno, los datos estándar son una serie de datos que ya se tienen en algún registro dentro de una empresa, sobre todo de cualquier actividad en la que se trate de medir la ejecución de alguna actividad, y de ahí es donde podemos hablar de dos términos cuando hablamos de los datos estándar. Una es que son datos que ya son constantes después de una serie de revisiones que han demostrado su efectividad y su precisión. Bueno, esos datos los podemos tomar como tal, como un dato que ya tenemos sin la necesidad de que tengamos que volver a salir a hacer una medición cada que se va a volver a implementar alguna puesta en marcha de algún nuevo procedimiento. ¿A qué es a lo que se refiere? Vamos a poner el ejemplo. Yo me dedico a tareas de mantenimiento y las tareas de mantenimiento pueden resultar muy variadas. Sin embargo, hay unas actividades de preparación previas como es el llegar, el inspeccionar una máquina siempre en un punto específico, el aplicar el lockout tagout. Son actividades que casi siempre nos va a arrojar el mismo dato. Estos son los datos estándares que buscamos. Después de eso, habrá una serie de actividades que eventualmente podrán tener ciertas variaciones y es otro de los puntos que podemos empezar a aprendernos. Los datos estándar son datos que tienen ya unos datos, una relación de resultados que son constantes y otros que son variables. Y en este caso nos vamos por los datos que son constantes. Esos son los datos estándar. Lo interesante de todo esto es que dentro de esos datos que tenemos se pueden medir por un bloque de actividades. No quisiera adelantarme, más bien quisiera que pasáramos a la siguiente pregunta y es, ¿dónde los podemos aplicar? Bueno, pues ya dejamos entrever un poquito que es seguramente en cualquier actividad de la industria donde se puedan encontrar algunos datos que son siempre constantes, que pueden ser repetitivos, ahí lo podemos aplicar. Donde más, donde se quiera mejorar una parte del proceso, donde se quiera realizar una planeación o donde se necesite que esa planeación sea muy precisa en los resultados. Algo de lo que yo me encontré y que me resulta bastante interesante es que hay 4 principios de los datos estándares. El principio es el enfoque de arriba a abajo. Este, sobre todo, habla del enfoque, en el enfoque del que se le quiera dar. El segundo me parece que es de los más interesantes y es el principio de bloques constructivos. Este principio de bloques constructivos lo relaciono mucho con un ejemplo que leí en uno de los libros que el ingeniero que nos imparte la clase lo mencionaba. Seguramente es muy difícil tomar el tiempo de una secretaria que levanta la mano y que presiona una tecla para dejar impresa cualquier actividad y el regreso de la mano a la posición en la que inició. Seguramente es muy difícil contabilizar esas acciones en fracciones de segundo. Lo que nos deja el segundo, que es el principio de bloques constructivos, es que tal vez sí es muy difícil separarlo, pero sí se puede medir toda esta acción desde que la levanta hasta que la pulsa, hasta el momento en que la pueda regresar y después con una serie
ecuaciones algebraicas se puede despejar la ecuación para poder entender, para poder tener el dato más bien de cuánto nos mide, por ejemplo, el punto en el que hace presión sobre la tecla. Por eso es de que el segundo principio a mí se me hace muy, muy interesante. El tercero es no menos importante, que es la participación de la administración, es decir, la colaboración de los administradores es crucial para el éxito de los datos. El tener el apoyo, y no solamente los administradores, ¿no? Pero sí son los que marcan la pauta para que los trabajadores apoyen el desarrollo de estas tareas. El último punto, el último principio, que es la documentación, y es utilizar procedimientos bien documentados que respalde la elaboración, la aplicación y la presentación de los datos. De aquí yo me iría con otros 3 puntos que encontré, y que es estandarizar datos. ¿Qué quiere decir eso? Que estandarizar la captura de los datos. Que todos los formatos donde los vayamos a capturar, entendiendo la dinámica diferente tal vez de cada operación, pero todos tienen que tener el mismo formato de captura, el mismo modo de capturarlos. Y la otra es, el segundo punto es estandarización en el almacenamiento de datos. No tener hoy los datos tal vez en un formato que a mí se me ocurrió, cuando se tiene ya un formato bien establecido, porque eso nos va a ayudar a que los datos estén siempre disponibles. Y sobre todo, lo más importante, estandarizar la presentación de los datos. Que los datos al final, cuando los vayamos a usar, se me ocurre a mí, por ejemplo, decir, si los datos están en segundos, bueno, que al final se mantengan en segundos, o que al final se presenten en minutos, si así lo requieren, con la fracción de segundos, por mencionar algo. Pero todos tienen que tener una estandarización propiamente. Bueno, se entiende que el tema es así. ¿Con qué me quedo de este punto para ya concluir en la manera práctica, y para aterrizarlo con algo con lo que yo desempeño? Que hay actividades en las cuales yo sí tengo que tomar tiempos para la ejecución de algunas tareas, y esto ya me da la pauta para poder hacer mi base de datos de algunas actividades que siempre me han arrojado un dato constante. Esas, a partir de la materia, a partir de esta unidad, de lo que estoy aprendiendo es que esos datos para mí son datos estándar. Y una vez que me han resultado que son efectivos y precisos, a lo que yo puedo continuar es a empezar a discernir cuáles son las variables que me siguen, para poder complementar mis estudios de tiempos y ser más preciso con la planeación de las tareas. Es todo, es cuanto. Muchas gracias por su atención. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el podcast de el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan bonita noche.